tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Con tus abogadas. Hoy nos presentamos con un invitadazo de lujo. Mi nombre es Paola, ¿me acompañan? Nadia García y Karina Bernal. Bienvenidos a este nuevo episodio. Cuéntanos, Karina, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy? Híjole, estoy súper contenta y bien emocionada porque este invitado es nada más y nada menos que mi hermano. Gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto y placer estar con ustedes, sobre todo para platicar sobre temas relevantes que a la gente le interesa, que no son fáciles de investigar y que podamos tener una charla amena y abierta sobre algunos puntos importantes. Yo soy el doctor Jorge Bernal, soy neurólogo, hice mi carrera de medicina general en la Universidad Autónoma de Coahuila, que por cierto acaba de cumplir 50 años, sí, son unos festejos muy, muy padres. Y después hice la especialidad de medicina interna en el Hospital Universitario de Monterrey por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tuve la oportunidad de hacer la subespecialidad de neurología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Por eso me cae gordo estar hablando porque es mucha universidad. Son muchos estudios, y tengo dos maestrías, una en trastornos del movimiento y una en trastornos del sueño. Y pues gracias a Dios nos dedicamos a la consulta básicamente de la especialidad de neurología. Muy bien. El tema para el cual te invitamos el día de hoy es cuando las personas cometen un delito, pero estas personas no tienen la suficiente capacidad de querer entender. Es decir, son personas que cometen delitos con trastornos o enfermedades mentales. Y ahí es donde yo quiero a ver qué tan buenas son. Porque abogados. Examen. Voy a ponerles este ejemplo. Un paciente de 65 años es acusado por homicidio porque mató brutalmente con 50 puñaladas a su esposa. ¿Sí? El cuate, al despertar en la mañana, se encuentra todo bañado en sangre, la esposa obviamente está muerta en su cama y el cuate no sabe qué fue lo que pasó. El señor sin antecedentes de ningún tipo, no tomaba ningún medicamento, no hay testigos. Al llegar, la sirvienta es la que encuentra todo un desorden, el señor está abrumado, llega la policía, obviamente hacen todo el escándalo y al cuate lo meten lo detienen obviamente y está en un proceso grave y está acusado por homicidio, ¿sí? O feminicidio. El asunto es, ¿ustedes qué piensan? Si después averiguándose se le dice que el paciente pudo haber tenido un trastorno del sueño REM, ¿sí? En el cual el paciente, al estar dormido, en la fase del sueño REM, en la cual tú debes de estar paralizado y soñando, y de hecho es un mecanismo fisiológico de protección porque en la fase en que tú sueñas más intensamente es la fase REM, y se llama REM por Rapid Eye Movements, que es movimientos oculares rápidos, en español es MOR. Pero cuando tú sueñas muy intensamente, el cuerpo se paraliza, nada más se te mueven los ojos y respiras, pero estás paralizado. Y se supone que es un mecanismo de defensa para que cuando tú tengas esos sueños, no los vivas y no tengas toda esa actividad motora y te proteja tu cuerpo que estás dormidito. Entonces, el señor no se acuerda de lo que pasó y aparentemente eso lo hizo durante una disfunción del sueño REM. ¿El paciente será culpable o no será culpable? ¿Ustedes lo defenderían? Sí. ¿Lo acusarían? ¿Y cómo abordarían ese caso? Porque así como les platico esto, voy a platicarles otras situaciones desde el punto de vista, como lo dijiste ahorita, Karina, del aspecto mental, porque también estamos sujetos a que mucha gente puede fingir una locura. ¿Sí? Hay en la historia y en la literatura muchos casos muy connotables de mafiosos. Por ejemplo, en Nueva York, un mafioso siciliano muy famoso, allá por 1960, duró casi 12 años libre de la aprehensión porque él fingía que estaba psicótico, hasta que hubo gente médicos más abusados que lograron definir que no era así. Y eso al final les voy a decir cómo pueden diferenciar entre alguien que finge y el que no finge. Y eso es gratis.
Bueno, mira, aquí primero que nada existe en México un procedimiento especializado para inimputables. Y lo solicitas cuando de las características de cómo se cometió el delito, que ahorita tú nos estás platicando, de que la señora estaba dormida, que no hay ningún antecedente de pleitos, situaciones, o que el señor tuviera un amante, o la señora, o que la haya encontrado, algo que le hubiera dado esa emoción violenta para cometer ese delito, ¿no? O un motivo, un móvil. Entonces, cuando existe eso y eres su abogado y te dices que no sé qué pasó, pero yo también estaba lleno de sangre, pues lo ideal es que le mandes a hacer, que le comuniques al momento que le están imputando la conducta, porque se lo van a llevar detenido, al señor, comunicarle al juez de control y decirle que solicitas en atención a esas características que se le hagan estudios mentales para que de esa manera se pueda determinar si la persona tenía la capacidad de querer y de entender, que en México se le llama que sea imputable, ¿ok? Cuando eres imputable, te pueden atribuir una conducta. Cuando eres inimputable, no. Y pues por eso te tenemos aquí, para que nos platiques y nos diferencies entre qué es un trastorno y qué es una enfermedad, porque así no lo tipifica la ley. Mira, normalmente desgraciadamente todo lo que es la cuestión médica y más la cuestión psiquiátrica se ha dejado influenciar mucho por las corrientes sociales actuales, por ejemplo, las cuestiones progre, las ideologías de género y muchas de esas tonterías que hay ahorita que confunden mucho a la gente, pero es muy problemático. Te doy un ejemplo. En 1983, el DSM, que salió como primera vez, que es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, era un compendio donde dijeron todos los psiquiatras del mundo, órale, güey, vamos a hacer algo para saber ya, porque había muchas corrientes, y uno le llamaban ansiedad, otros le llamaban trastorno de histeria y cosas por el estilo. Entonces, ese manual estadificó todas las situaciones. Y si tú analizas el de 1983, el homosexualismo era una patología. Estaba así como enfermedad, y no sabemos que no lo es. Pero ahorita se fue hacia el otro lado. Ya tú ves que en el 95, para el 2000, para el 2004, 2010, el homosexualismo salió, pero empiezan a meter otras, por ejemplo, para el 2010, tú veías que en el DSM-3 venía el trastorno disfórico de la sexualidad. Por ejemplo, el cuate que decía es que yo soy hombre y es mujer, y el hombre dice yo soy mujer y me identifico como mujer, y antes era un problema, y ahorita ya no. Si tú te lo ves en el DSM-5, ¿sí?, que es el último que salió desde hace como 3 años, no, ya un poquito más, ya no se quitó, pero por presiones que vienen sucediendo de la cuestión social. Lo mismo sucede con trastorno. Le platicaba a Nadia hace rato que llega un paciente al consultorio con ideas de que me quiero morir. Un ejemplo, una muchachita de 19 años dice, vengo muy apurada porque a lo mejor estoy embarazada. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste sexo, güey, o qué? No, pero una amiga me dijo que estaba embarazada porque había tenido sexo con su amigo y que está embarazada. Y yo me digo, ¿no estaré también embarazada yo? A lo mejor tuve sexo y no me acuerdo. Ay, y que créeme que te acordarías. Si te hicieron un buen trabajito, te acordarías. Pero como no te acuerdas, no. Entonces te das cuenta que son procesos. Digo, bueno, ¿y a qué has visto? No, pues ya he visto como a 3 psiquiatras y todos me dicen que son pensamientos obsesivos. Okay. Bueno, mira, platicando todo lo que tú me has dicho de toda esta hora, tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Eso de que te levantas, tú te levantas, pero hay diferentes niveles. Ahí vamos al trastorno. Una cosa es la personalidad, okay, y otra cosa es un trastorno, okay, y otra cosa es una enfermedad. A ver, ¿qué diferencia hay? La enfermedad es algo que tú no tienes y te da. Un dengue, un cáncer, cosas así. Tu cuerpo está normal y te va a dar. Esa es una enfermedad. Que no existe y luego te va a dar. Bien. El trastorno es cuando algo se altera dentro de tus funciones normales. Te voy a dar ejemplo. La señora, la chava joven con un trastorno, con un problema de obsesividad. Tu personalidad es obsesiva, pero como vive sola, trabaja en una oficina de abogado, anda de echar madre para todos lados, esa obsesividad es muy positiva para ella, porque todo tiene bajo control, todos los términos son rápidos, no se le escapa ni nada a la chava, ¿sí? Pero la chava conoce a otro cuate, un maestro, un ingeniero, que es más tranquilón, más relajado, y
no es como ella. Entonces el cuate se llegan a casar, viven juntos, ella tiene su sala blanca, alfombra blanca, toda su ropa por colores, por texturas, cabrón. Entonces, esta es tal tela y la otra tela, y aquí las tengo las de colores. Sí, todo. claro. Y aquel cuate, no, pues, deja los calzones Sí tirados en el baño, llega y sube los pies en la de esta. Al principio la chava, ser obsesiva, tiene mecanismos de adaptación y dices, relax, mi amor, no suba los pies, vamos a tratar de irlo educando y pues tantito tú y yo, y a ver si yo me puedo hacer un poquito más hacia ti. ¿Sí? Tu personalidad se está tratando de adaptar. Tienen el primer hijo y sale como él. Brinca en los sillones, entra a la casa todo enlodado, le vale madre todo lo que se hace. La señora finalmente explota, sus mecanismos de adaptación ya no son suficientes y se empieza a generar un problema de ansiedad. ¿Sí? Cuando los mecanismos se acaban y el entorno psicodinámico te está afectando o tú afectas al entorno. Imagínate un huerquito de 7 años que ya lo quieras enseñar a que lave su plato, güey, y que tenga la ropa por colores. Pues pobre Lepe se va a volver loco, como alguien que conozco allá en Monterrey. Empieza a ser muy obsesivo, demasiado planificador, a lo mejor lo logras, pero vas a empezar a notar que el niño tiene problemas de comportamiento. Entonces, ahí, cuando tu personalidad altera tu entorno, se transforma en un trastorno. Pero es algo tuyo que está afectándote y afectando a los mayores. Si tú siguieras viviendo sola, quizás tu forma de ser te sigue siendo efectiva. Pero cuando ya tienes un entorno al cual estás afectando, empiezas a tener problemas. Esa es la diferencia entre un trastorno y es lo que te decía. El problema es que me decía la chava, doctor, es que yo tengo pensamientos obsesivos. Yo no soy obsesiva. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? Es que el psiquiatra me dijo que no me puede tipificar, que ya no somos nadie para estar encasillando a las personas en situaciones de ese tipo. Güey, pues es que no se trata de que te encasillen. No es decir, tú eres discapacitada o no sé, tú eres la NER, eso es otra cosa, güey. Pero en tu caso tienes un diagnóstico, tienes un problema. Claro. ¿Sí? Un verdadero problema y es un diagnóstico. Entonces estamos siendo afectados por el entorno para la cuestión de las enfermedades. Si tú vas, yo le platicaba ahorita a las muchachas, en 1968 se hizo un estudio muy famoso, ustedes lo pueden encontrar en la web, en cualquier lado, donde una universidad dijo, vamos a ver qué tan bien está la psiquiatría ahorita. En aquellos tiempos todavía había muchas cosas. Entonces se hicieron pasar por enfermos mentales 3 mujeres y 5 hombres. Y fueron a los hospitales psiquiátricos a ver si sus problemáticas que les decían a los psiquiatras eran creíbles y pues a ver qué hacían. Los 8 los internaron en un hospital psiquiátrico. ¿Y se quedaron? Y ahí se quedaron, güey. Y luego decían, no, bueno, ya se acabó el estudio, ya me voy a ir, yo estoy sano, no hay ningún problema. No se va. Se quedaron, güey. Está bien grave. Varios tuvieron que firmar consentiendo para medicamentos antipsicóticos porque les decían, es que usted sí tiene un problema. Fíjate, sanos. Entonces la universidad dijo, a ver, échamelos, ya se acabó el estudio para que veas. Ellos estaban sanos, güey, no tenían nada. El estudio sí corrió. Los hospitales psiquiátricos se enojaron mucho. Dijo, no, vuélvelo a hacer. Y para que eso quede así, vas a ver que sí le atinamos. Sí le atinamos. ¿Sí? Pues empezó a llegar pacientes al hospital y mucha gente no entraba, porque pensaban que eran los de la universidad. Y luego dicen, enfermos. ¿qué onda? ¿Cuántos los han mandado? Ninguno. No, güey, no te han mandado a nadie. Todos los que te han llegado, sí, a lo mejor estaban enfermos. Es ahí donde es una gran problemática de hacer diferenciación entre un problema real, psiquiátrico, y un malingering. Malingering, familiarícense con ese término, es un término que se estableció anglosajón para catalogar a la gente que se está haciendo pasar por una enfermedad mental con una ganancia secundaria. Como el que llega, ay, me duele la cadera, para la incapacidad del Seguro Social. Ay, me duele la espalda y me duele la espalda. Se llama malingering. Y hay mucha gente que va a hacerse pasar por un trastorno mental para tener una ganancia secundaria, una incapacidad, evitar la cárcel, por así decirlo,
salir bien librado de un delito, etcétera. Y es difícil. Los estudios, no hay estudios que confirmen enfermedades mentales. Hoy por hoy, en el siglo XXI, en 2024, no hay un estudio que digas tú, me va a decir si el paciente tiene esquizofrenia, si es un psicótico, si este cuate está deprimido o no. Tendría que ser todo o sea, no es nada más uno en particular, sino tiene que ser toda una gama. La gran mayoría de los estudios es para descartar otras posibilidades. Si tú llegas a mi consultorio y me dices, doctor, fíjese que vengo llorando, tengo mucha tristeza desde hace 6 meses. ¿Y qué te pasó? Nada, doctor. Y aquí está el esposo y dicen, doctor, es que ya la señora está todo el día llori. Y ya nos dieron tratamiento para depresión y se siente mal. Bueno, ese paciente puede tener otras enfermedades si no te has dado cuenta. Te voy a dar un ejemplo. Hace un año, dos años ya casi, llegó una paciente al consultorio llorando. Llori, hasta que haya gorda. Cállate, ya. Pero en una sesión ¿por qué llora? lloraba. Sí, pues es que así, cállate. si tú los confrontas, si no los confrontas, se vuelven. Es como una mujer, güey. Si tú le dices, sí, mi amor, ¿qué te doy? Se agarra, güey. O sea, como médico también como que tienes que decirle, centrar. No, céntrate, güey. A ver, vamos a ubicarnos. Entonces la señora dice, es que doctor, ya tiene 2 años llorando. Todos los días llora, güey, sin parar. Ya estuvo internada en un cierto lugar de aquí, que no les digo. Ya lo vieron 3 médicos facultativos y le han dado otro tratamiento. ¿Y no tuvo un duelo cuando se murió mi mamá? Es que se le murió alguien. No, doctor, de la nada, cabrón. Pensamos es que porque pues ya se le casó un hijo y cosas así, pero no, doctor, ella no, siempre era muy alegre. Y bueno, ¿y qué estudios le han hecho? Ninguno. Ah, qué bien. ¿Pero cómo? Ahí está. Nada, güey. A ver, hágame una resonancia magnética y me la va a traer. Y no le voy a dar nada hasta que yo no vea el estudio. No, pues un tumor gigante. Nódulo frontal y eso ya inoperable. Si hace 2 años se hubiera diagnosticado, se opera y se cura. Pero pues todos se fueron con la finta de que era una cuestión meramente de tipo mental, no descartaron un problema. Los estudios son para descartar cosas orgánicas que afecten al cerebro, pero las enfermedades mentales no se pueden confirmar con estudios. Sino con descarte. Al revés. Yo tengo una duda, regresándonos a lo del sueño REM. Se supone que el sueño REM es una etapa del sueño por la que todos pasamos, ¿no? Claro. Entonces, si es una etapa del sueño por la que todos pasamos, ¿cómo encuadraríamos, en el ejemplo que nos dio el doctor, a esa persona con un trastorno mental o una enfermedad mental que lo haga inimputable? Porque, les voy a decir, en la pregunta que nos hace el doctor de si nosotros lo defenderíamos, yo creo que él no sería, de acuerdo a la descripción legal, no podría ser inimputable, porque para que sea inimputable, tiene que tener esa, no capacidad de comprender, pero que sea por tener un trastorno mental. Y si el sueño REM no es un trastorno mental, pues ahí no entraría en esa descripción. Pero no lo hizo voluntariamente. Claro, pero aquí estamos circunscritos a que tiene que ser un trastorno mental o una enfermedad desarrollo intelectual retardado. En 1995 fue el primer paciente en Estados Unidos que fue inimputable por un trastorno del sueño. ¿Y qué es lo que va a suceder? Okay. Se tiene que hacer investigación. Es que es un trastorno. Y si tú le haces un estudio del sueño que se llama polisomnografía, lo duermes al paciente, o sea, a ver, vengas a la cama, le conectas cables y vas a ver las ondas cerebrales del electroencefalograma y ahí tú vas a ver las etapas del sueño. La ontología del sueño son varios ciclos. Normalmente un ciclo de sueño dura 1 hora y media y entre más ciclos tengas en la noche, más rico estás descansando. Un ciclo se compone de 4 etapas no MOR o no REM. Vamos a hablar de REM porque me gusta más el inglés. No REM, tienes etapa 1. Tú te estás quedando dormido en la tele, viendo la televisión y estás... Sí, pues etapa 1, etapa 2, todavía te puedes despertar, pero ya estás más somnoliento. Etapa 3 ya estás dormido. ¿Sí? Etapa 4 casi empiezas a roncar, ya es más difícil despertarte, ¿sí? Pero todavía te puedes despertar. Y cada etapa de entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, son de 10 a 15 minutos. De tal manera que a los 40, 50 minutos, si sigues dormidito, vas a tocar una quinta etapa que se llama REM, en la cual te estás profundamente dormida
ahí empiezas a soñar y empiezas encefalograma y en otras monitoreo del frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si tú ves, se hacen las ondas lentas, te estás durmiendo, el electro está lento, tú ves una persona despierta y está así, como en las películas, ¿has visto? Bueno, cuando se empieza a dormir está, hasta que está bien lento, casi como si estuvieras en coma, y de repente de la nada, donde electrodos en los ojos y ves cómo se mueven las... Los sueños de terror. ¿Te acuerdas que el sueño de terror? Eso ahorita vamos a ver. Ese es un trastorno, pero no es del sueño REM, es del sueño no REM. Se llaman parasomnias, ¿sí? Los terrores son nocturnos. Trastornos del sueño. Pero es que nadie dice, se refiere a los trastornos del sueño, no trastornos mentales. Pero obviamente va unido, ¿no? Bueno, para cuestiones de seguros, los trastornos del sueño son mentales, ¿eh? Si tú vas a una compañía de seguros y dices, oiga, me hicieron un estudio esto y quiero que pase. No, señora, aquí están catalogados como trastornos mentales, para que ustedes se defiendan. ¿Sí? Los trastornos del sueño, insomnio, todos esos problemas son trastornos psiquiátricos, dentro de los problemas mentales. Tú vas a ser el perito. Entonces, si tú ves un paciente, a ver, como ese señor, y lo apoyó, a ver, duérmase, y luego ves que el cuate empieza a soñar, a tener una fase REM, está en REM, y el vato empieza a moverse. Se para, camina. A la madre. Y aquí la cuestión fue que entonces... Ahí no es de que tú pienses o tú digas, ahí está la evidencia. Sí, y se está moviendo, pero en este ejemplo, bueno, no ejemplo, situación real, o sea, se movió, se trasladó a otro lugar, se hizo de un instrumento para lesionar y lesionó. En este caso. Sea, dormido se levantó. Se levantó. ¿Sabes dónde vemos mucho los trastornos del sueño REM? En pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, pacientes con esclerosis múltiple, en depresión hay trastornos del sueño REM, cuando hay algunos medicamentos que provocan disociación del sueño REM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente con Parkinson, muchas veces no lo llevan por el Parkinson, sino llega la viejita con el señor, ya estamos hasta la madre, doctor, porque me dan unos madrazos en la noche tremendos, está dormido y empieza, la chica empieza a golpearlo, mire cómo traigo, doctor, ya me golpearon. Como el meme que estás acordando. ¿No has visto el meme de que está la señora? Es como una película de los 60s que se levanta y ve al señor así dormido y luego le mete un cachetadón y se despierta el señor. Mi amor, ay, estaba soñando. La realidad es que ella le metió un gomazo. ¿No han visto eso? Se los voy a pasar. Yo creo que alguien lo ha visto. Bueno, eso se puede justificar. Pero ahí te das cuenta que dice, a ver, señora, ya lo ves al paciente que sabe que tiene Parkinson. Su paciente tiene Parkinson y por eso está teniendo trastornos del sueño. Hay que medicarlo porque si no es una monserga, se levantan, porque no duerme se caen en la cama. Pero tú tienes que analizarlo. Por ejemplo, el sonambulismo también es otro problema, ¿sí? Los terrores nocturnos, ¿sí? Tienes que apoyarte con estudios neurofisiológicos y una muy buena evaluación, tanto psiquiátrica como no. Por ejemplo, el paciente que dices tú, es que lo mató, pero el cuate no se acuerda. No se acuerda y el cuate no tiene problemas de sueño ni nada, nomás es que en ese momento yo estaba drogado y no me acuerdo qué pasó. No, pero el drogado ya no entra para que te y se golpeazo, pero desgraciadamente a poco no hay cierta, ¿cómo le llaman ustedes? Cuando se disminuye un poco la penalidad porque estaba drogado, porque estaba él se puso en esa condición. En ese estado. Pero fíjense cuántos muchachitos en los antros pueden ser drogados y no se dan cuenta. Sí. Ahí es otra cosa. Sin voluntarios. Cuando tú por tu propia voluntad le metiste a la coca, al fentanilo, a lo que tú quieras, o te pusiste súper borracho, pero tú quisiste, ahí es distinto. A cuando la persona dice, a ver, yo no consumo, me lo pusieron en la copa como la droga esa para que la niña se paralice y ya no se pueda mover y las violen y cosas así. Eso ya es otra situación diferente. Gracias a Dios no son tantos los fenómenos que se lleguen a terminar en cuestiones criminales relacionadas con enfermedades mentales. Porque por lo general el loquito, va a decir, qué peyorativo, sí, pues están loquitos. Los pacientes con trastornos mentales, ya sea el esquizofrénico, el problema de trastorno paranoide, o algunos trastornos de personalidad muy severos, realmente no terminan en cuestiones criminales. Por lo general pueden ser agresivos, pero no llegan a generar ese tipo de violencia. Ahí te voy a interrumpir. Nadie y yo tuvimos el asunto de un muchacho de Saltillo, que no vamos a decir su nombre, pero mató a su mamá y era esquizofrénico. Bueno, yo lo salvé.
tú fuiste el que fue, sí, pero te estabas viendo a nivel nacional, internacional. O sea, dices tú ahorita, con ningún estudio podemos saber si es esquizofrénico o no. Y nosotros contigo y con el psiquiatra le dimos todas las pruebas suficientes a la juez para que pudiera determinar que efectivamente es inimputable y ahorita actualmente está penando una medida de seguridad en una ala psiquiátrica en un centro penitenciario de Morelos. Entonces, aquí con él, tú le hiciste un electro. Lo sacamos, lo excarcelamos, lo llevamos al centro hospitalario de nuestra elección, en donde tú llegaste con tu electroencefalograma y lo conectaste. Y cuando saliste nos dijiste que la actividad de su cerebro, cómo se veía. Nos indicaba algo. Ajá. ¿Cómo? Platícanos qué era lo que tú veías. Bueno, a lo que voy. Una cosa es que no se diagnostique con tal precisión y otra cosa es que no te sirva. Okay. ¿Sí? No es lo mismo a que si tú me dices, ¿sabes qué? Tengo temperatura, traigo fiebre, me duele la cabeza, traigo tos, fiebre, te hago un exudado faríngeo y traes ahí el estafilococo. Bueno, ahí es la causa, es muy específico, ¿verdad? O una epilepsia, te hago un electro y traes las crisis y es epilepsia. Pero hay enfermedades en las cuales es muy difuso el problema, pero hay un problema. Por ejemplo, en un paciente con un trastorno por una encefalitis límbica, por una alteración durante la infancia, etcétera, va a traer cambios en las ondas cerebrales que te dicen que ese cerebro no está bien. Y si te apoyas con la cuestión clínica, con la historia, cómo se ha ido comportando, más aparte ese tipo de estudios y una resonancia que te habla que hay cierta atrofia cerebral y que el electroencefalograma demuestra ciertas alteraciones o ondas cerebrales anormales, te dice que ese cuate no está bien y que el proceso de pensamiento que tiene no es normal, no es un paciente que esté sano. Entonces, lo que haya hecho posiblemente no fue en una situación de una voluntad o que tenga un dolo y que tenga las características de un delito propio de lo que hizo, ¿verdad? Premeditación, alevosía, aventar, no sé, todo lo que ustedes vienen, ese tipo de cosas. Pero es ahí lo difícil y por eso se requiere una buena pericial del caso, tanto a favor como en contra del paciente. Ahora, ¿qué tan cierto es cuando te dicen, es que me volvió loca? O sea, que estás dentro de una relación o estás viviendo en un entorno en el que ya no eres tú. O sea, haces tonterías, lo he vivido. O sea, si quieres matar a alguien o si avientas cosas, quiebras y estás como en un trastorno psicótico. ¿Qué pasa si estás en psicosis o cuando te dices, estás psicótica? ¿A qué se refiere la gente? La psicosis tiene ciertas características clínicas específicas. Alucinaciones visuales, auditivas, pérdida de la noción del tiempo, desorientación en persona, tiempo y espacio, ¿sí? Y otra cosa es en la cual tú tienes una crisis de histeria o una crisis de agresividad relacionadas con tu personalidad, ¿verdad? No soy psicótica, soy histérica. Sí, tuviste un ataque de ira, güey. Es muy diferente un ataque de ira a un ataque psicótico. Es que lo agarré a madrazos porque estaba psicótico. No, compadre, no. Doctor, yo tengo una pregunta hablando de eso. ¿Se puede, en una persona normal, en una familia normal, se puede prevenir? O sea, ¿te puedes tú dar cuenta al día a día que tienes ciertos comportamientos raros y luego llevarlo con un especialista? No, fíjate que hay algunas enfermedades que sí son hereditarias, pero la gran mayoría de los problemas psiquiátricos no son hereditarios. Como puede decir, yo, mi papá es depresivo, él va a ser depresivo. No, casi todo va en relación al entorno psicodinámico. Obviamente la mamá es depresiva y ves que el señor es un agresivo, pasivo y la señora es una sumisa y los hijos son, dices, este pinche ambiente está bien contaminado, obviamente los hijos algo van a tener, güey. Y ahí te vas dando cuenta de que el niño tiene problemas de conducta, el niño tiene tendencias depresivas, ya sabes por dónde viene, pero no es una cuestión genética, sino es una cuestión aprendida o contaminada del entorno en el que se encuentra. Pero tú puedes ver también, por otro lado, gente que sus papás son depresivos, problemáticos, mamá histérica, y las personas son excelentes, súper bien mentalmente. ¿Por qué? Porque aprendieron con ciertos mecanismos de adaptación a adaptarse. Por eso tampoco se debe de ser tan, ¿cómo te diré?, tan permisivo con la gente. Es que entiéndelo, pobrecito. No, échale, hay que poner de tu parte. O sea, mija, lo que les decía ahorita el caso de la embarazada,
Si tú sabes que no estás embarazada, que aunque no te has tenido sexo, ¿para qué sigues llevándote la corriente de esos pensamientos negativos de que a lo mejor tuve sexo dormida? Pues no manches, o sea, son pensamientos ilógicos. Una cosa es que seas obsesiva, mija, y que estés deprimida o que estés loca, y otra cosa es que estés pendeja. ¿Sí? Así. Eso es bien evidente. Y el problema es que a veces no se definen, güey. ¿Sí? Y menos si alguien le sigue dando cuerda. Por ejemplo, a mí me llegan muchos niños con problemas de déficit de atención y hiperactividad. Y ves que el niño, pues no tiene, pues, está pendejón. Y lo ves a la mamá y también está pendejona, güey. Con todo respeto, aunque se moleste, pero dices tú, señora, ¿hasta quién llegó de estudios? Pues nomás secundaria. Y el señor, pues prepa. Oye, ¿y cómo te fue en prepa? Pues me corrieron de tal, pero yo siempre fui muy exitoso y tengo un negocio y la chica. Ah, qué bueno, muy exitoso el negocio, ¿verdad? Gasolineras y la chica. Pero, ves que el cuate, ves al niño y dices, pues no tiene de dónde salir tan inteligente, ¿verdad? Va a tener que tener otro tipo a lo mejor no para la escuela, compadre. Llévatelo al negocio, llévatelo a un Oxxo, llévatelo a un lado para que ahí desarrolle las habilidades que pueda tener. Pero sí, o sea, a ver, te sale tu hijo, tú, o sea, eres medio burrón y tu pareja igual, tu papá. Pero el niño no le puedes dar las herramientas para que salga, para que sea su cuerda. Sí, claro. El problema es que ahora, por ejemplo, las escuelas, no les digas nada. Cállate si le dices que es pendejo. El pobre maestros ya no pueden. ¿Ustedes ven en leyes? Sí, en leyes tengo pacientes, maestros de leyes, por otro tipo de problemas, que dicen, doctor, pues me desvelé anoche porque tuve examen. Y tenemos que hacerle un acta al estudiante donde firme su examen, porque si no lo pasas, te pueden hasta hacer retos. Sí. Porque les hacen caso a los lepes. Entonces tiene que haber un sinodal. Imagínate, examen oral, sinodal, el maestro y el alumno. Ok, ya la regaste, sacaste un 6. Fírmale, porque aquí te hicimos las preguntas de acuerdo. Dices tú, no pueden llegar a ese caso. Le están quitando un chorro de poder a los maestros y a las escuelas para que generen ese tipo de situaciones. Entonces, ponte a estudiar, niño. Ponte a estudiar. No, es que el niño tiene otras habilidades. Debes de dejar que pase matemáticas, porque a lo mejor es muy bueno para el dibujo. No, porque si no, ese niño no lo vas a hacer sociable. Hay cosas básicas que deben de entender dentro de la sociedad, y que seas bueno o no, tienes que tenerlas, ¿sí? Ok, no soy bueno para matemáticas, pero tienes que saber por lo menos que son 2 por 2, son 4. Y por lo pronto tienes que pasar la materia. Exactamente. O sea, aunque no te vayas a dedicar son parte de la disciplina de la vida que se ha ido perdiendo, y que es lo que les decía al principio. Nos estamos siendo sujetos de la presión social, que muchas veces las consideraciones sociales no son las mejores. Hay muchas tonterías dentro del proceso de pensamiento de la gente a nivel popular, que se está haciendo presión. Y dices tú, no está bien, pero por cuestiones de las corrientes woke, de las progres, de la identidad de género, están empezando a generar este tipo de situaciones, y que afectan ya las cuestiones más básicas, como los mecanismos de adaptación. No es muy mismo un niño que sale a trabajar. Te doy un ejemplo, en Canadá demandaron a un paciente porque puso a trabajar al niño. Al niño le dijo, vamos a que aprendas a ganar dinero, vas a ir a las casas de los pacientes, de los vecinos, a pedir latas, y esas latas las vamos a llevar a un lugar donde se juntan las latas, y ahí te van a dar unos dolaritos. Pues sí, le gritan en el cielo. Oye, un vecino lo vio. Ah, estás poniendo a trabajar al niño, eso va en contra de las normas. Y al bote, güey, llegó la gente, los servicios de infantiles de Canadá, y para el bote. No, pues es que yo quiero enseñarles lo que es el ganar dinero. Mi mamá lo habían metido a la cárcel, y a mi papá también. Desde bien chiquito. Sí, claro, es que... Y luego las madres se los ponían. aparte de los cintarazos y todo lo demás. Oiga, yo le he dicho a niños, hay niños que le dicen, ya cállate, no, pues yo estoy hablando con el doctor. Digo, a ver, pendejo, ¿cómo se te ocurre golpear a tu mamá, estúpido? Si hasta un mendigo narco o un psicópata respetan a su mamá, y tú eres un mocoso de 10 años y le levantaste la mano a tu jefa, ¿qué tienes en la cabeza? Se queda el lepe así. Y la mamá peor. Doctor, no le hable así a mi hijo. No, mija. No. Por eso te levanta la mano, ingrata, por tus ideas pendejas.
No, mija. Estábamos platicando de A eso, la Nadia levantada y de yo. mano, ahí mira, el madrazo, Sí, a claro. romper el hocico. Cállate, Jorge, no me vas a correr. Esas son, conste, esas son, no son ideas Herramientas. de RCG ni de ellas, son ideas mías. Si hay algún pedo conmigo, búsquenme, yo les arreglo su asuntito. Es tu responsabilidad. Para que no haya del ideas invitado. pendejas. Sí, porque hoy la gente está muy sensible, güey. Sí, no, Muy pues sensible. yo no soy Me dice un sensible. paciente, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? A ver, que aquí te llamas Brian de Jesús. Sí, ok, masculino, soy mujer. Ay, cabrón. Ah, cabrón. No, hermano, yo creo que eres hombre, ¿no? Pues estás más mamado que yo, güey. Disculpe, doctor, yo soy mujer. Desde hace un año ya soy trans. Ah, muy bien. Ah, cabrón, ¿y eso qué? No, pues ya fue a Monterrey, hormonas y la chingada, y vine por dolor de cabeza. Dije, mira, tú eres hombre, güey, y para qué vas a ser hombre. Si no te gusta, búsquese otro doctor que sí te siga tu juego en tu psicosis, güey, porque esa es una psicosis la que tienes, ¿sí? Se llama síndrome disfórico. No, conste, no te estoy metiendo ideas de que sexuales. Tú puedes tener sexo con quien te dé la gana, güey. Es más que rico, güey, que te cojan entre 2 o 3. Sí, pero de eso a que a mí me veas, que yo te vea como mujer, güey, no. Tú eres hombre, güey. Pues Y sí, el antígeno prostático te lo va a recordar dentro de unos años, compadre. Claro, Porque eres XY. O sea, todavía no estaba con sus boobies. Sí, y ya sus tenía boobies bebés y todo. Ay, Yo- pues, debiste haber dicho pero que era no. Brian. Pero de esos burdos, güey. El problema es que pues, siguen siendo hombres, güey. O sea, y uno se dedica a eso, güey. Bueno, pues sí. O sea, puedes engañar a otro güey ahí medio pedo, pero a mí no. A ver, y lo regresamos. En un lugar. Pero volviendo a tu pregunta, no se puede prevenir. Se puede prevenir en base al conociendo la familia, su entorno, etcétera. Hay algunas enfermedades neurológicas que sí tienen manifestaciones psiquiátricas, como por ejemplo la enfermedad de Huntington. Es una corea. Esa enfermedad de Huntington es una enfermedad en la cual se van atrofiando unas áreas de tu cerebro y primero provoca trastornos neuropsiquiátricos, depresión, locuacidad, se ponen bien intensos y luego empieza con trastornos del movimiento. Empiezan, ¿cómo está, doctor? Así están todo el día. Pero al principio, durante los primeros 5 o 10 años, Tuvieron son otro puros tipo de problemas síntomas. psiquiátricos. Y se 5 o vuelven bien 10 interactivos. años. O sea, Fíjate, ahora. Cinco Dice, años sin señora, atender. su hijo, yo tengo esas problemáticas con muchos neurólogos del país, porque si tú dices, señora, su esposo tiene Corea de Huntington, entonces, ¿cuántos hijos tiene? Porque se transmite. Pues tengo 3. ¿Qué edades? Pues mire, esos 3 seguramente uno le va a dar. Hay que hacerles pruebas genéticas porque, pues, para que no se reproduzca, güey. Porque si Juanito, que está aquí, es el mayor, trae el gen, no tarda en empezar a manifestarlo. Y cuando se case con una muchacha, va a tener un hijo con Huntington. Y él va a estar mal. Para los 50 va a andar todo. Y es una monserga. Entonces dices tú, pues para que ya se vaya cuidando, no se case, o si se casa, no se reproduzca. Y no vaya a generar esa transmisión del Y gen. lo toman a ¿sí? mal. Y le estás quitando oportunidades al hombre. ¿Quién te dice que a lo mejor Dios en su infinita misericordia no lo va a curar? ¿O va a poder tener una mejor vida? No, no seas así. No puedes no traigas condenar al mundo. A una persona a otra, así. por ejemplo, una persona muchacha. así. Por eso yo le digo a mis hijos, historia clínica la novia, güey. Abuelos. Y al novio todos, también. Y, la Y al chingada. novio también. Al Sí, a los dos. ¿Qué enfermedades y la chingada? Porque te topas con cada loquito cabrón. Oye, que por no. ejemplo, en el caso del que tuvimos aquí del muchacho con esquizofrenia, tú nos habías comentado que si hubiera estado debidamente medicado, no hubiera pasado eso. Claro. O sea, hay personas con esquizofrenia que son perfectamente funcionales. No, funcionales sí, pero no normales. No funciona. ¿A funcionales a qué es? Pues que viven una vida relativamente estable, comen normales, se bañan, pueden tener hasta un oficio. Oye, un la trabajo. inteligencia que tenía tan superior él. Pues sí, esa es normal. inteligencia, pero pues mal utilizada, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver el nivel de coeficiente intelectual con los trastornos. No. Porque nos decían en aquel entonces del Fíjate el Ministerio doctor Aníbal Público. Lecter, ¿no viste la película? Mm, El silencio de los inocentes. no lo he visto. No, Es que Paola es muy ya chiquita. le voy, ya, Es una bebé. Paola es una bebé. Es una bebé, Paola. ¿Qué edad perdónala. tienes? 30. No, está bien. Bueno, mira, allá por 1991 se estrenó Ya cuando en naciste. Saltillo Casi cuando una naciste. película que se llama El silencio de los inocentes. Véanla. El silencio de los inocentes es una película en la cual nos impactó mucho a la gente médica y a las gentes porque se trataba de un doctor muy brillante que estaba en la prisión
por delitos como asesino serial. Entonces una agente del FBI recién salida se encarga de investigar a otro asesino serial que estaba matando gente, secuestrando, y tenía ciertos parecidos con los móviles del doctor Aníbal Lecter, y le toca ir a entrevistar al doctor Aníbal Lecter porque en súper acá parecía ser que el asesino serial había sido su paciente. Entonces el doctor en la prisión van a entrevistarlo para que te dé pistas de cómo va a funcionar y tratar de agarrarlo y pescarlo a Buffalo Bill, que es el asesino serial. Toda la trama es bien intensa porque el doctor Aníbal Lecter es muy inteligente. Entonces empieza a manipular a la gente del FBI. Pero no tenía un trastorno, Aníbal Lecter. ¿Qué trastorno tenía? Trastorno antisocial de la personalidad. Okay. Lo que la gente conoce como psicópatas. Bueno, los psicópatas se les dice es muy feo. Otra vez, ay, no le digas psicópata al cuate porque se oye peyorativo. Ok, eso fue en Francia. Ahora le llamamos trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad es un cuate que así nace, en el cual él tiene problemas para identificar entre el bien y el mal, y tiene un alter ego en el cual te dice, a mí no me importa lo que suceda alrededor de mí, siempre y cuando sea para mi beneficio. Y eso es con muchos políticos. El antisocial puede ser muy funcional, de hecho hay mucha gente muy brillante que es antisocial, son gente que manipula, que te habla bonito, son sobre todo muchos picos de oro, platica y todo, pero todo es para su beneficio, al final de cuentas, su beneficio, y tienen muy poca empatía con los sufrimientos de las demás personas. Ahora, es una personalidad, el trastorno es diferente, donde ya empiezan a ser criminales, políticos, ¿sí? Casualmente. ¿Sí? En el cual te das cuenta, muchos políticos, si quieres después hacemos un podcast y les doy nombres para que los analicen, porque la gente tiene que saberlo. Cuando vive en Europa. Cuando vivamos en el extranjero lo podemos hacer. Pues como pueden darse cuenta, con el doctor Jorge Bernal se puede platicar mucho tiempo, horas y horas, y podemos sacar muchos temas. Pero pues por lo pronto el tiempo se nos acabó, entonces muy agradecidos de que hayan visto toda la transmisión, muchísimas gracias, nos vemos a la próxima, nos despedimos y gracias por estar aquí. Antes de irnos queremos invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, es Dávila Bernal y Asociados en Facebook y próximamente en Instagram y en Twitter. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, gracias por darnos este tiempo para compartir con nuestros amigos y amigas que nos siguen, y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme, y recuerden que deben ser felices. La felicidad no depende del cuerpo, depende de tu mente. Si tu mente está bien, tú vas a ser feliz. Métele cosas positivas a tu cabeza. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el episodio de hoy, puedes ver más de nuestro contenido en Instagram y seguirnos en YouTube y en Spotify. Y búscanos como RCG Media Podcast y dale clic en los enlaces de al lado y nos vemos en nuestro próximo episodio. Stand tall, put your work in. Power of the plan. Ready, give it your all.